¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas, www.libertas.uy, guión y conducción de Rubén Moyano. Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional. Estoy mirando acá, tengo un lío con los links, Maxi. Sí, le vamos a pasar al Guardián de la República porque está pendiente. Dije, capaz que como es muy trasnochador, trabaja hasta la madrugada, este señor, de pronto, y además como tiene una nena chiquita, se puede quedar dormido a veces. Entonces, después hablamos con él y por eso por lo general grabamos notas con el Guardián. Es más apropiado por los horarios que él maneja, e incluso tiene una intensa actividad de trabajo. Hablamos de Argentina, de Ecuador, el clima de violencia que hay. En Argentina, aquellos que siguen la prensa argentina están enterados, ¿no? Si ayer vieron, por ejemplo, el pase que hizo Viale, Jonathan Viale con Viviana Canosa, el programa de Viviana Canosa, el pase que hicieron Feynman y Rossi, aquellos que siguen TN con el periodista Seinman, asistíamos a un panorama muy desastroso y desalentador en cuanto a perspectiva democrática, en cuanto a un Estado de Derecho. Un clima de violencia colectiva tomó la ciudad de Buenos Aires, se rompían a pedradas, se levantaban veredas, se tiraban bombas Molotov en otras zonas del país, otras ciudades también tomadas. Los reclamos, bueno, una baraúnda de reivindicaciones aparentemente legítimas. Muchos que decían que reivindicaban y reclamaban seguridad pública y quienes reclamaban la seguridad pública terminaron generando inseguridad, violencia. Entre los manifestantes había un ex militante de las FARC, ex montonero, que al parecer tuvo un infarto fulminante. Otro integrante de esa manifestación, también con antecedentes como terrorista. Hay que recordar que el florero Alberto, Alberto Fernández dijo que podía haber sangre, dadas las propuestas que tenía la oposición y las denostaciones que la oposición de Juntos por el Cambio hacía para con el gobierno que él, entre comillas y entre comillas, presidía, que ya no preside. Hoy por hoy, de hecho, el presidente es Sergio Massa, quien llevó al país a más inflación, a una disparatada ya escalada hiperinflacionaria con un dólar, el dólar blue, que se maneja y que la gente consume, digamos, o puede, los que pueden, que está a 600 pesos argentinos. Imagínense si en nuestro país tuviéramos un dólar a 600 pesos, o 500 y pico de pesos, 400. O sea, nuestro dinero quiere decir que ya no vale nada, que ya es un papel, que no tiene sentido, que no tiene valor. No hay reservas en el Banco Central. Hicieron esa calecita con el Fondo Monetario, se endeudaron con China en más de 19.000 millones de dólares, condicionado el país con esos acuerdos secretos, y está la sociedad que explota. Mataron a una niña, la arrastraron. Sicarios que mandan, quién sabe, esas cabezas qué son, qué tienen, profusos antecedentes, el de 18 años que cometió esa desastrosa y aberrante situación de matar a una inocente, una niña. Era realmente desconsolador, desgarrador ver a sus compañeritas de la escuela decir que nunca más le iban a ver. Si algo es irreparable es la vida humana. Por eso nuestra Constitución dice que el primer derecho que reconoce es a la vida, a la vida. Nuestra vida es única, es una, es irrepetible, es intransigible. Y una vez que nos vamos, si es por causa natural, bueno, de acuerdo a lo que reglamenta la vida misma, sus leyes, pero que maten así gratuitamente, de modo espantoso, violento, delincuencial, berreta, porque en verdad son mala gente, son mierda. Y todo eso que fue tan bueno con ellos, toda esa postura penalística, berreta,
de que el delincuente es producto de una sociedad capitalista, etcétera, que es toda una mentira, y que te dicen no hay blanco y negro y grises. No, hay blanco y negro. Somos buena gente o somos mala gente. El que ya a los 14, 15 años ya agarra para el lado del chumbo, agarra para el lado del caño, agarra para el lado del revólver, agarra para el lado de robar, y no le interesa nada, y se mofa y se ríe de los profesores, y se hace el cray, el guapito y la guapita, y después empiezan a marquearse y a drogarse, está todo liquidado eso. Y eso generó este proceso de gobiernos populistas que están trabajando en connivencia con grandes grupos narcos, porque el narco no puede trabajar tan abiertamente en un país si no tiene, digamos, la connivencia del gobierno. Evidentemente, este clima de violencia lo que buscó es desplazar el tema, por un lado, económico, la hiperinflación de las que le hablo, la imposibilidad que tiene la gente de proyectar su vida en Argentina, de 22 millones de pobres o más, y va a seguir creciendo, que no hay trabajo y que genera inseguridad. Pero estos hechos, esta escalada de hechos de sangre, de violencia, que fue sistemática, es evidente que se trata de un juego político estratégico perverso de los grupos radicales del ultrarradicalismo izquierdista, camporista, vinculados al Foro de San Pablo, porque los propios teóricos de la revolución, como Atelio Borón, como el Vaca Narvaja, que habla 2x3 en radio, Montonero, dicen que si es necesario hay que ir y hay que derramar sangre porque la revolución así lo pide. Si la revolución, la ética revolucionaria está por encima de cualquier cosa, te dicen, así nomás, descaradamente. Y así lo dice Grabois. Y Grabois dijo que si tenía que haber sangre, iba a haber sangre. Y que ellos mismos iban a dar sangre y dejar su sangre en el campo de batalla. Mirá en qué términos hablan. Y está pasando eso porque justo el domingo son las elecciones de esas internas que ellos le llaman PASO o las PASO, pretendiendo desestabilizar todo el clima social, generar este clima de violencia que interrumpa el cierre de campañas y que en los hechos prácticamente induzca a que el gobierno quizá determine que no se den las elecciones o esas elecciones el pueblo va a estar muy asustado para ir a sufragar respecto a esas elecciones. Están perjudicando el clima electoral porque saben que van a perder. Este gobierno sabe que pierde. Y si pierde, y tienen miedo que gane Patricia Bullrich. Y ya le tiraron a esta niña pobrecita como un muerto, pretendiendo que la culpa es de ella o la culpa es de Rodríguez Larreta. ¿No? Ya de Milei no hablemos más porque está loco. Yo miraba ayer una campaña, y está mal de la cabeza ese botija. Lo va a tener que llevar a un psiquiatra. Está mal. Además negoció con Sergio Massa, todo un desastre. Pero está la violencia instalada. Y por otro lado vemos que en Ecuador matan a balazos, acribillan a Fernando Villavicencio, quien había denunciado años atrás que Sendic, ANCAP y el gobierno uruguayo estaban en connivencia con una empresa llamada Transfigura, haciendo negocios millonarios para ellos y desfinanciando ANCAP, y a su vez traicionando un acuerdo interestatal entre el gobierno de Humberto Correa, era, ay, no me acuerdo ahora el nombre, de Correa. Correa y el gobierno de Petro José Mujica. Ecuador. Y Petro Petro de Ecuador y Ecuador. ANCAP. Exacto. Entre Ecuador, que era Petroecuador y ANCAP. ¿No? Porque bajo aquel paradigma de nuestros estados sean unidos y vamos a romper con el capitalismo y los intermediarios usureros y especuladores, y esto va a ser entre los estados, ¿no? Habían hecho eso. Lo cierto es que esto fue en el 2010-2011, ¿verdad? ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por estar con ¿Qué tal? nosotros. Buenos días. Es Sí, así. esto fue en el 2010-2011 y por Trafigura, efectivamente, Sendic terminó siendo condenado en la justicia. Mm. Porque condenado por un tema formal. El tema formal es que Trafigura aparece como un intermediario y ya desde enero del 2010, que empezó la operativa entre Petroecuador y ANCAP, aparece Trafigura. Pero el contrato de ANCAP con Trafigura es de agosto del 2010. O sea, estuvo trabajando 8 meses sin ningún marco legal. ¿Y qué pasaba?
con los conocimientos de embarque y con toda la documentación que hay, ya se dice, el primer día que se firma el contrato, al día siguiente ya hay un barco sacando gasoil de Dallas, de Estados Unidos, y llevándolo a Ecuador. Y de Ecuador sale un barco con petróleo y termina en Estados Unidos. Entonces era de Estados Unidos a Ecuador, ida y vuelta de petróleo. No pasó ni siquiera un barril por la refinería ANCAP. Claro, claro, porque el acuerdo original era que nos daban los hidrocarburos, ¿no? El crudo, el petróleo a Ecuador, porque produce petróleo, y Uruguay le daba el refinamiento, ¿no? El refinado de ese petróleo. Nos quedábamos con una parte, la que necesitaba el mercado en una parte, y lo que sobraba se lo daba a Ecuador. Ni siquiera pasaba eso, ni siquiera eso. Eso lo denunció Villavicencio mismo. O sea, Exacto, lo que dijo Villavicencio es que la refinería de ANCAP no tenía capacidad técnica de refinar el petróleo ecuatoriano. exacto, exactamente. Bueno, por acá, a ver si puedo leer esto, dice. Bueno, porque están hablando de lo que significa, en esta nota va una parte teórica de lo que significa el libre mercado y el paradigma socialista o comunista que planteaba Rafael Correa, ¿no? Rafael Correa. Entonces era el acuerdo entre países hermanos de un nuevo paradigma socialista donde iban a evitar los intermediarios. Ecuador le daba el petróleo, Uruguay lo refinaba y le daba el refinado del petróleo. Dice, un ejemplo de esto salió recientemente a la luz pública en Uruguay con respecto a ciertos negocios realizados por ANCAP, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, la monopólica petrolera estatal, así nos ven en el mundo, atenti, la monopólica petrolera estatal, acá de los uruguayos, acá no se vende. ¿Te acordás cuando pobre Jorge Valle decía hay que desmonopolizar es todo esto, porque es un desastre? Sí, tiene razón, hay que desmonopolizar. Mirá lo que pasa ahora con el sindicato de FANCAP. Ah, nosotros no queremos socios que vengan a trabajar más horas para sacar esto en 100 días. No, nosotros vamos a trabajar de lunes a viernes las 8 horas que tenemos que trabajar. Ah, entonces en ese promedio vamos a tener que tener la refinería parada 500 días, por lo menos. Son más o menos 500 millones de dólares que perdemos, ¿no? Mirá, mirá qué nene, que son los dueños del país. Ellos deciden lo que hacen con nuestro dinero, con los dineros del Estado. Ellos deciden si para 500 días la refinería, ante la cual no hicieron nada a los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Qué rápido nos olvidamos de la tremenda, sistemática, profunda corrupción, profesionales de la corrupción. Made in FA, Frente Amplio, PCNT, corrupción. Después veo por ahí, cerca de tu casa, veo un cartelito que Pero dice, fuera uno de gobierno los corrupto. indicadores, uno de los indicadores de la corrupción es el tema de las compras estatales. ANCAP Claro, es de las empresas que hace compras directas siempre, hace licitaciones donde aparece solamente un solo postor. ¿Cuál es el otro? Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Cuál es el otro? Intendencia Municipal de Canelones. Y después el resto del Estado funciona como si fuera un Estado, cuidando claro. los dineros públicos. Pero la Intendencia de Canelones, la Intendencia de Montevideo, ANCAP, inclusive Administración Nacional de Puertos, no sé por qué quedó con ese vicio. Bien. Seguimos ahora con este tema. Entonces dice, bueno, todo comenzó en marzo del 2010 cuando el presidente de Ecuador, Rafael Correa, vino a nuestro país para participar de la toma de posesión de José Mujica. En esa ocasión se dio a conocer un convenio firmado entre ambos países, según el cual Petroecuador provee de petróleo a ANCAP a cambio de que ANCAP le diera el petróleo refinado y le devolviera a Ecuador combustibles y derivados. La razón del trato, ¿cuál es la razón del trato? Es que ese país andino no tiene capacidad para refinar, ¿no?, los derivados necesarios para satisfacer su demanda interna. Y Uruguay le decía que sí, que tenía capacidad. En cambio, Fernando Villavicencio dijo, no, Uruguay no tiene capacidad para refinar, ¿eh? No tiene las condiciones para hacerlo. Fue en ese contexto que Correa y Raúl Sendic, que en esa época Raúl Sendic era ministro de Industria, pero él ya sabía que iba a pasar como presidente de ANCAP, que iba a ser el presidente de ANCAP. Fue en ese contexto que Correa y Raúl Sendic, en ese entonces ministro de Industria, Energía y Minería, y luego, hasta hace poco, presidente de ANCAP, dice esta nota, durante la administración de Mujica, decidieron realizar un gesto simbólico del nuevo mundo. Mirá vos, los descubridores, Rodrigombia, por fin la descubrieron, Rodrigombia, ¿viste? Sí. El nuevo mundo que los respectivos gobiernos estarían construyendo, el hombre nuevo, el nuevo mundo, Rodrigombia, y por fin descubrimos el café y la cocaína, por supuesto.
y la cocaína. En una conferencia de prensa conjunta, Correa expresó que el referido contrato es parte de la liberación de América. Fíjate vos, es parte de la liberación de América de sacudirnos de la dependencia especuladora de los capitales, porque Trafigura es una empresa holandesa, si no me equivoco, ¿no? Señaló que el acuerdo de ANCAP Petroecuador permitiría hacer transacciones de Estado a Estado y eliminar la intervención de intermediarios, que son los capitalistas malos, ¿viste? Transfigura. No, los holandeses son malos, no tienen que estar. Vamos entre el Estado y el Estado, porque claro, esos son buenos. ¿Qué ves para mente no sé, ni los chiquilines, la escuela? No, pero hay gente que sí, viste, que la mitad del país vota esto. Por su parte, Sendik, actual candidato a vicepresidente en las elecciones nacionales de octubre por el partido oficialista, afirmó que el acuerdo entre ambas compañías estatales, además son dueños, viste, son dueños, le falta el chaleco, la cadenita de oro así, los gemelos, son los propietarios, viste, parece Carnegie, son los dueños de la empresa, es una empresa de todos nosotros, del Estado, sos un funcionario público, hay que decirle a estos dos papanatas. Oh, pero son delincuentes lo que pasa. En 2010 se calcula que se llevó 200 millones de dólares, TIC. 200 millones de dólares. Claro, lo hacen caer por una estupidez, por aquellos recibos que eran por gastos de representación, que gastó de más, no sé. Eso lo usan todo, ¿viste? Sos director, te dan unos bonos y mira, hasta le das a tu hija para que gasten, porque no te van a controlar. Pero lo hicieron caer por eso. Después estaban desesperados porque dijo el doctor Camaño. ¿Te acordás del doctor Camaño que fue el que defendió a Leal y se a puerta Ahí cerrada pidió que habló? sacaran a Fossati. Logró que sacaran a Fossati, no Logró que pidió. sacaran a Fossati. Bueno, es el que le decía a los integrantes del PCNT, el Frente Amplio, que batallaran con la idea de sacar el abuso innominado de funciones, que había que derogar. Porque él integra la comisión de expertos que están formulando un nuevo código penal y de expertos latinoamericanos en derecho penal y en derecho procesal penal. Es el autor de este código del proceso penal, de este código de la porquería penal, podríamos llamarlo, ¿no? CPP, Código de la Porquería Penal, que está lleno de ideológicos fiscales, que todos estos temas están todos congelados, no pasa nada, ¿viste que no pasa nada? Son millonarios, Recién ahora, a fin de agosto, Riet, van a llamar por Antel. sí, sí, van a llamar, ¿viste? Sí, llaman por teléfono, más funciona, ahora todos tenemos celulares. Este, bueno, durante los años 2010-2011 se dieron decenas de embarques de petróleo. ¿Mm? 20.320.000 barriles salieron de ese país andino con destino a Uruguay, pero solo dos barriles llegaron o dos embarques, no sé, acá a Dos embarques, Montevideo. dos embarques. El resto de los embarques fue vendido por Transfigura a petroleras de Estados Unidos. Si esto no es corrupción, ¿qué es esto? Bueno, tenemos acá la sentencia, pero es muy larga, es muy técnica sobre este tema. Hay una sentencia, la número 117, sobre este tema. No sé si querés agregar algo más, Carlos, respecto a esto, pero podemos decir que a raíz de la investigación que hizo el diputado en aquel entonces, Fernando Villavicencio, diputado de la oposición del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, hoy pobrecito, candidato a presidente, estaba segundo en las encuestas, muy cerca ya del primero, es acribillado. Es acribillado por, evidentemente, grupos narcos que están jugando con este tipo de maniobras de lavados de dinero, ¿no? Están haciendo una ingeniería acá financiera, económica, que él estaba investigando hacía tiempo. A solo 10 días de las elecciones presidenciales anticipadas, Ecuador sufrió este miércoles la trágica pérdida de uno de los aspirantes al cargo de presidente en un acto de violencia que conmocionó al país. ¿Viste en Ecuador? A 10 Sí. días matan a un candidato a presidente. ¿Viste en Argentina? Vísperas de las internas, ¿m? Matan a una niña, matan a un médico con un balazo en la cabeza, matan a una señora también, atentados por todos lados. Es impresionante cómo está esto, en Latinoamérica. De Transfigura te iba a decir solamente una cosa. Acá tengo la fecha porque yo lo había estudiado hace un tiempo. Mm, El 10 de enero del 2010 se firma el acuerdo entre Petroecuador y ANCAP. mm. Y el 13 de enero del 2010, el BL de ANCAP con destino a Ecuador de 263.000 barriles de gasoil desde Estados Unidos. O sea, el BL, el Bill of Loading, o sea,
el conocimiento de embarque, Mm. se llama el ticket de Sí, embarque. sí, sí, es un Este, certificado de dice conocimiento de embarque. Mm. ahí está, que hay 263.000 barriles de gasoil desde Estados Unidos. El otro, BL, del 12 de enero, un día antes, o sea, se firmó el 10, el 12, 13 y 14 de enero hay embarques desde Estados Unidos a Ecuador. O sea, no había ningún espíritu ni ninguna intención de procesar. O De sea, el refinar el 10, crudo que le mandaban a Uruguay, nada, nada. 2 días, 3 días, 2 días no da ni siquiera Sí, para llegar el buque nada. desde Ecuador a Uruguay. Claro, El claro. 12 de enero, BL de ANCAP con destino a Ecuador, 168.000 barriles de gasoil. Y el 14 de enero, BL de ANCAP con destino a Ecuador con 94.000 barriles de gasoil. O sea, se firmó el 10 de enero del 2010. Ya, perfecto. El 12 de enero partió el primer buque desde Estados Unidos, el 13 el segundo y el 14 el tercero. O sea, siempre fue el negocio Sí. entre Ecuador y Estados Unidos. Claro, claro, claro. Y a su vez un negocio de Sendic con Trafigura. Había un... y Y Mujica, justamente, Mujica firma otra vez ese acuerdo en el 2011, lo ratifica el acuerdo que hicieron. Bueno, vamos a seguirla en la próxima, se nos va el programa, bueno, lamentablemente, porque tenemos que recibir al doctor Subía, pero vamos a seguir con este tema. Lo cierto bueno. es que el ambiente está muy, muy, muy violento, muy caldeado, y bueno, está emergiendo a la superficie la rabiosa actitud delincuencial criminal de estas izquierdas nucleadas todas en el Foro de San Pablo y evidentemente financiadas por grupos narcos muy fuertes con estas estructuras que estaba investigando, ¿te acordás? La fiscal Fossati y que a puertas cerradas decidió Camaño con el fiscal Juan Gómez sacarla de la investigación, sacarla y quedó todo incluido ahí, se cauterizó ese tema. Capaz que era para cuidarla, ¿viste? Pero el Capaz que obelisco, ¿viste lo Capaz que que pasó ellos, en el como buenas obelisco? personas, capaz que para cuidar la Fossati que después algún grupo criminal no la termina acribillando, porque podría pasar, lamentablemente. Ella lo dijo, ella misma lo dijo, que o sea, corría peligro su vida respecto a lo que investigaba y por eso le solicitaba al fiscal Gómez que la trasladara a una fiscalía especializada en delitos económicos y financieros, porque ahí tiene más cobertura incluso. De guardias policiales, de gente más experta en esto, ciberseguridad, etcétera, y expertos en derecho financiero, economistas, etcétera, había más equipo, ¿no? Estaba más contenida. Nunca, quedó en flagrancia, que es como un hospital general ahí. No, vos movete como puedas. Y al final la sacaron. Está brava la mano, ¿eh? En Latinoamérica. Gracias, Carlos. La seguimos la Bueno, próxima. que pases bien. Un abrazo. Carlos Barbosa hablando con nosotros, el guardián de la República, un tema enorme que vamos a seguir conversándolo con él porque lo tiene muy, muy investigado. Vamos a una pausa y recibimos luego al diputado Gustavo Subía. Quédate ahí. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Muyano.